¿Qué tal amigos? Buenas noches, buenos días, buenas tardes, donde quiera que se encuentren. Estamos desde este nuevo proyecto de todo poquito y tenemos un invitado en esta noche, en este día, en esta tarde, de Arturo, que nos dio la facilidad de darnos un pequeño recuento de por qué él está aquí y él nos va a estar contando. Decidimos que esconder su rostro porque, dadas las circunstancias que le aconteció, tuvo que salir huyendo y está por acá escondido y nos va a estar contando la causa de por qué estamos aquí en este día. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bien, gracias a Dios, aún con vida, echándole ganas en esta nueva regalo que nos ha permitido Dios Estar acá. estar por acá. Qué bien. La razón por la que estamos hoy en este día es porque tú llegaste a trabajar de custodio en un cerezo en Guanajuato y eso te trajo grandes problemas, pero vamos a llegar ahorita allí. Primero quiero preguntarte, obviamente eres de Guanajuato, ¿verdad? Y vamos a omitir el lugar donde naciste, pero quiero que me cuentes cómo era tu vida de niño, eh, cómo fue tu, tu vida de infantil y luego ya cuando andabas en la escuela, etcétera, etcétera, hasta llegar al punto donde vamos a estar hablando del cerezo. Pues mi infancia relativamente fue, pues, común y corriente, se puede decir, igual que otros niños, disfrutando la etapa, jugando, divirtiéndose, etcétera, salir, hacer deporte. Pues básicamente, pues común y corriente, simplemente de que, pues, me incliné más por... ¿Te gustaba estudiar? La verdad, sí, sí me gustó el estudio. Lamentablemente, pues, no hay posibilidades, dentro de ese país para seguir, en ese entonces, para seguir estudiando. Dijimos que te íbamos a llamar Arturo. Arturo, cuando eras chico, ¿qué querías hacer de grande? Quería seguir en la música y, pues, ¿Te gusta la música? efectivamente, ¿Te amante apasiona la música? amante de todo lo que endulce en mis oídos. ¿Qué instrumento sabes tocar? Batería, tambora, no sé, me gustaría aprender Percusiones, acordeón, percusiones principalmente. principalmente. Bon. No, qué bien. ¿Qué, cuando estabas estudiando, estudiaste la secundaria, me imagino, en la preparatoria, ¿no? ¿O qué fue lo que, hasta qué grado llegaste de la escuela? Eh, Alcancé a librar técnico superior universitario ahí en el estado de Guanajuato. Dadas Y las circunstancias, pues por el lado económico, no te alcanzó para más. efectivamente, no hubo para más. Como muchos de nuestros paisanos, como mucha gente que no alcanzamos a ir más lejos por causa de lo económico, ¿no? Efectivamente. Y digamos, ¿eres casado? No, Pero sí tienes familia, pues. que yo sepa tampoco. Pues unión libre, Ujú. pues dadas las circunstancias, No querías... un poco lapso, no quería enredarme mucho en formalizar algo porque, pues, yo sabía lo que me atenía, pues. sí, sí, sí. No, entonces estaba peligroso. Bueno, ¿y cómo fue que llegaste a trabajar en el Cerezo? ¿Qué fue lo que te impulsó a meterte? ¿O en qué trabajabas antes de trabajar en el Cerezo? ¿Cuál era tu profesión? ¿Cómo empezaste a trabajar en el Cerezo? Empecé por ahí a dar prácticas profesionales dentro de un, de un ¿cómo se le puede llamar? Sí,
en una corporación para el gobierno del estado, Ujú. para que me liberaran mi título más que nada. Mm. Y pues por ahí empezó la inquietud y pues tuve conocidos dentro del ámbito laboral. ¿Y por qué no te dedicaste más 100% a la música, si era lo que más te apasionaba? Pues porque la música es eventual, ¿no? Pues no hay tocadas todos los días. No deja como para comer, o sea, no te deja para como para... No, para subsistir, no, porque pues, es Hay que tener un trabajo alterno. eventual, sí, Sí. efectivamente. Y pues me pareció atractivo, pues más que nada el sueldo en su momento que nos brindó el gobierno estatal, muy buen sueldo. Y pues Pensaste que era bueno, pensaste que era atractivo el sueldo y pensaste que iba a estar como algún trabajo común y corriente. ¿O qué eh, pensabas cuando entraste a la corporación a trabajar en el Cerezo? pues ahora sí que el amor al dinero nos ganó por ahí la inquietud. Pues son sueldos que no fácilmente puedes ver acá afuera en una empresa, en alguna otra institución, más que pues por ahí. Pero, o sea, la pregunta es, ¿qué pensaste que cómo pensabas que iba a ser tu trabajo dentro del Cerezo? O sea, que voy a llegar, voy a hacer mi trabajo, me salgo, me voy y es todo. ¿O cómo era qué era lo que pensabas antes de cuando comenzaste a trabajar ahí? Pues al inicio pues no fue tan riesgoso porque pues nos tenían por ahí en los controles exteriores, se puede decir, en los controles que no tienes el contacto suficiente con alguno de las personas privadas de su libertad en su momento. O sea que al principio estaba todo bien, todo tranquilo, pero ¿cómo te fuiste o, o hasta qué punto te llegaste a meter dentro de lo que ahora a lo mejor tal vez te arrepientes, no sé? No, pues por ahí te van viendo aptitudes más o menos los encargados, los comandantes, que pues ellos conocen a cada uno de su personal para desempeñar funciones dentro de la propia institución, vaya. ¿Tú eras responsable en tu trabajo? ¿Te gustaba ser responsable? Efectivamente, de entrada, como pues tienes hora de entrada, no de salida, así puedan ser 24 horas, 36 horas, 48 horas en dormir. Tiene que estar por ahí uno de pie. O sea que tú trabajabas turnos corridos por decir, de 24 horas sin dormir. 24 horas, efectivamente el contrato estipulado estaba de 24 por 48. Esto quiere decir que pues, tienes que trabajar un día corrido entero y descansar dos, que pues desgraciadamente nunca fue así, ¿verdad? Porque pues siempre nos dejaban desmontar, ¿no? Después de las 3, 5 de la tarde, o sea, ya estamos hablando de 36 horas aproximadamente. Bastante, ¿no? Entonces, ¿No? ¿qué pensabas tú cuando tenías el trato con los reos? ¿Cuál era el trato tú con los reos? Pues porque usualmente, mira, ah, vemos que tal vez en las películas y en todo lo que es, a veces los reos son los que son dueños de las cárceles y no hay un director que tiene el poder y la autoridad como para que ustedes no estén en riesgo. Incluso en las penitencias de los Estados Unidos, los custodios les enseñan a cómo deben tratar a los reos y cómo deben de comportarse y qué es lo que deben hacer. O sea, me imagino porque en México conocemos de que a veces están sobrepobladas las cárceles y a veces algunos son los que rigen los cerezos, los reclusorios, etcétera. Me refiero a esto, ¿verdad?
Me refiero a que muchas veces alguien más son los que dicen lo que se va a hacer adentro. Yo te pregunto, eh, ¿esto pasaba donde tú trabajabas en este cerezo en particular? O Yo sea, creo, la, eh, la pregunta es, o sea, si algún cartel, algún líder o X era el que tenía el poder para hacer y deshacer dentro de ese cerezo. Hasta donde tú te diste cuenta, pues. sí, efectivamente, pues la delincuencia organizada está en incremento, es un cárcel imparable, es un cáncer grande que se expande rápidamente y pues dentro de estas instituciones es donde se viene las mayores veces vienen de adentro los ataques que se ven en el exterior. ¿Por qué? Porque los cabecillas o los jefes de plaza se encuentran dentro. ¿Por qué? Porque dentro están bien, están protegidos. Más sin en cambio afuera, pues la violencia está imparable y pues ellos también corren con peligro, ¿verdad? ¿Tú te das cuenta de esto? ¿Tú tenías conocimiento de todo esto? Eh, ¿O sí, te decías de la vista gorda, no lo sé, para no involucrarte? se escuchaban rumores de que pues los jefes, los cabecillas mandaban por ahí a hacer masacres, a causar caos dentro de la comunidad. Pero pues yo creo que en su momento uno no está capacitado para denunciar semejante atrocidad, porque pues lamentablemente nuestras autoridades están coluidas con, con las organizaciones, están compradas, compañeros, directivos, administrativos, el propio gobernador, el procurador. Todos reciben su moche para... Efectivamente, sí. Y ustedes, como son los de más abajo, pues son los más vulnerables tal vez, ¿no? Por no hayas cómo hacerle, me imagino, no hayas qué decir, porque si dices más adelante, tal vez tu compañero es el que da el pitazo, ¿no? A los jefes de ahí de adentro. Es muy difícil, me imagino, estar en esa situación. ¿O cómo lo ves desde este punto que estás aquí? Es, mi punto de vista es que hace 10 años aún teníamos la autoridad, las autoridades de seguridad, teníamos la autoridad, pero lamentablemente pues la organización de los cárteles nos ha puesto la soga al cuello y nos está comprando como compañeros, como elementos. Y pues en estos momentos yo creo que ya no se debe confiar pues, con el que tienes a tu diestra, ¿no? Todos tenemos un precio y hay gente muy poderosa que nos llega, a comprar para infinidades de cosas, para romper, digámoslo así, La honestidad, sí, todos nuestros valores y dentro de la institución pues llegan a romper pues lo que se les permite ingresar, lo que les permiten tener. porque se ha escuchado mucho de que pues, podían meter desde drogas hasta armas y mujeres, no se diga, ¿no? Los grandes líderes, o ahí no sucedía eso.
O no, si no quieres decir está bien. Lo que tú quieras comentar nada más, porque Sí, pues la verdad es lamentable, pero pues sí, se llegó a ver y pues no poco, fue, fueron cantidades considerables, eh, pues fiestas, alcohol, estamos hablando de un penal prácticamente pues de máxima seguridad, un penal federal. Ahora pues lleguemos un poco a la conclusión de cómo estarán los penales estatales. O sea, es una cosa alarmante. ¿qué pensabas tú cuando ya mirabas todo eso y que estabas, vamos a decir, en medio de esa situación? Que decías, ¿dónde me metí? No decías, ¿dónde me vine a meter? Esto es peligroso. ¿No pensabas nada de eso cuando estabas trabajando ahí? Logré captar, me llegó el chispazo en un año, ¿Cuántos años duraste trabajando ahí? 10, ¿10 años una duraste década, trabajando? una década trabajando en el sistema penitenciario. Vamos a decir, duraste 10 años. ¿De qué año a qué año empezaste a ver que se fue en pique ah, vamos a decir, tu seguridad, el poder y la autoridad que tenían ustedes? ¿Hasta cuándo empezó a decaer? ¿En qué año empezó a decaer? Aproximadamente entre 2018 y 2020. Porque vamos a decir, en Guanajuato, en el área de, eh, pues sí, todo el área de Guanajuato estaban dos carteles peleando ya hace varios años, que es el cartel del Marro, que arrestaron, y el cartel de Jalisco Nueva Generación, que se estaban peleando la plaza mucho tiempo. Me imagino que cayeron mucho de esta gente allí. Ellos eran, me imagino, los que regían o los que tenían la autoridad allí. Y se fue cuando se descompuso todo ahí en Guanajuato. Entonces la pregunta es cuando tú viste esto, ¿qué pensaste? Cuando tú empezaste a ver que los grandes jefes, grandes gente que estaba cayendo allí, pues ya no era muy confiable estar trabajando allí, ¿no? Pues no fue confiable, este, no, pues sí empezó a ver por ahí muchas fallas, muchas bajas, muchas masacres, compañeros, amigos y pues familiares no, porque pues no, por ahí no hubo algún familiar dentro del sistema, pero muy buenos compañeros. Este, ¿Compañeros tuyos fallecieron? sí, efectivamente, fallecieron a manos pues, de gente tan cobarde porque pues simplemente pues uno hace su trabajo. Nadie, nadie los ha mandado a delinquir, a tomar la vida, el camino fácil. Me imagino que ya cuando estás en esas situaciones, como, pues tienes que hacerlo, ¿no? Si no, eh, me pregunto yo, porque pues nunca he estado en esa situación, ¿verdad? Pero me imagino como que ya en cierto caso lo tienes que hacer porque pues de plano está tu vida de por medio. Dices, o lo hago o si no me van a hacer daño, ¿no? ¿No fue, sí fue el caso así o cómo era la situación? Sí, efectivamente, tuvimos amenazas 15 días antes del fallecimiento de mis compañeros de turno, de dormitorio. 15 días que pues nos señalaban pues sí, porque estamos haciendo nuestro trabajo en, pues sí, en decomisos, teléfonos, alcohol, drogas.
armas punzocortantes. Pues era parte de nuestras actividades y de nuestras obligaciones como custodio, ¿no? Recibimos amenazas 15 días antes. Yo le dije, ¿saben qué, muchachos? Pues mi seguridad es primero. Ellos ya de edad un poco, pues no avanzada, porque pues debe de estar uno por ahí al 100. Pero antes de llegar allí, te quiero preguntar, ¿tú andabas, no traían tapabocas? Ellos los conocían a ustedes, andaban como con la cara cubierta, descubierta dentro del reclusorio, o cómo es que andaban ustedes allá adentro? No andaban cubiertos, o sea, los reclusos los conocían a ustedes, sabían quiénes eran y todo, tenían toda su información, o cómo es que porque a veces cuando el reclusorio es muy peligroso, ¿verdad? Para proteger la integridad de los custodios, me imagino que algunos les dan tapabocas para que no sepan quiénes son, etcétera. ¿No era el caso ahí con ustedes? Sí, hubo un tiempo con pasamontañas. ¿Por qué? Porque implementaron un nuevo sistema de regimiento para las personas privadas de su libertad, en el cual era su modalidad de 21 por 23. Esto significaba de que tomaban el sol 1 hora por día. Uh-huh. Y dado a su grado de peligrosidad de cada uno de ellos, optaron por proporcionarnos, por exigirnos, porque pues proporcionar las instituciones gubernamentales no proporcionan, de exigirnos pasamontañas, equipo táctico, para realizar nuestras funciones dentro de este dormitorio, de esta segregación de la cual estoy hablando. Pero dada la circunstancia de que pues ahí entran demandas, sí, más que nada pues son demandas para el personal, para la dirección. ¿Quiénes se las demandas? ¿Los reos, los reclusos? Los reclusos, perdón, sí, efectivamente, con derechos humanos, con su propio abogado, con licenciado de juicio. Y pues, entonces les atan las manos, ¿no? Porque pues al ya... O sea, ¿cómo cuidas tu integridad de la gente? Porque ellos pueden mandar a alguien afuera, tal vez a investigar o a hacer daño, amenazarte, etcétera, como ocurría en caso de Piedras Negras. Se escucha mucho que salían y podían hacer lo que querían, y ustedes, o sea, los reclusos, los guardias, pues, estaban vulnerables ante todo esto. Entonces no me puedo imaginar cómo estaban ustedes también, porque ya era algo inseguro estar trabajando ahí, ¿no? Pues lamentablemente sí, mucha inseguridad, a pesar de que el gobierno, la institución quiera decir otra cosa, ¿verdad? Pero pues no, ahí están las cifras de todos los agentes, elementos caídos, dados de baja. Por más mejor salario que pongan, yo creo que... ¿Cuánto era el salario promedio que ganaba un custodio ahí en Guanajuato, en la institución que trabajas tú? Eran alrededor de... estoy hablando de... Pues llevo alrededor 5 años fuera del sistema, más 10 son 15, hace aproximadamente una quincena. El salario eran alrededor de 7,000 pesos, hace 15 años. ¿7,000 pesos a la quincena? Uh-huh. Pues estaba raquítico, ¿no? Tentadora. Pues digamos que sí, 15,000 pesos, 7,000 pesos dices, ¿no?
Sí. 7,000 pesos a la A la quincena. quincena, hace 15 años. 13,500, 3,500 era pues, a la semana, por decir así. Hace 15 años estaba el dólar a 12, 14 dólares por ahí, ¿no? Más o menos. 12 pesos del dólar. Entonces, pues sí estaba medio, a lo mejor estaba más o menos, ¿no? Pero a mí lo que me impresiona es de que cuando, cuando ves a un custodio trabajando en una cárcel, tú estás trabajando y tratando con criminales que no tienen piedad, no tienen misericordia. Y digo yo, ¿cómo es que alguien, cuál es el pensamiento que hay en esa persona de estar trabajando con criminales y tienes que, para no tener problemas con ellos, hay que tratarlos bien, hay que, o sea, no echarte los enemigos porque ahí mismo adentro te pueden hacer daño, ¿no? ¿O cómo era tu trato con los reos? ¿Cuál era qué decías tú, cómo le hacías para no meterte en problemas con ellos? ¿O cuál era el trato? El trato era igualdad. Son pues seres humanos y pues problemas entre un uniformado y ellos siempre los va a haber. O sea, a lo que voy es que yo no traté de evadir mi responsabilidad. ¿Por qué? Porque los problemas ya los tenía. Con el simple hecho de estar uniformado y ir en contra de su reglamento de ellos, Y eras era un enemigo. enemigo. Eras enemigo. Efectivamente. Caray, pues está medio complicado para tener un trabajo así. Uno que está afuera a veces critica mucho que se dejan vender, ¿no? Que se dejan extorsionar, pero dices tú, pues ¿cómo le hago? Si tengo que trabajar, tengo que llevar comida a la casa, tengo que hacer mi trabajo y al final de cuentas dices, pues ¿para dónde me hago? Si a veces los mismos jefes de más arriba están coludidos, como decías anteriormente, entonces no hay ni para dónde hacerse. Pues la verdad pues no hay salida y cooperar con ellos pues no, porque acordémonos que la cuerda se rompe de lo más vulnerable y pues en este caso sería uno como trabajador, en el sentido de que pues no puedes estar con ellos porque no les puedes hacer favor alguno, porque ese favor te va a llevar a otro y a otro y cada vez gradualmente va a ser un incremento del grado de peligrosidad. Estas personas son psicólogos. ¿Por qué? Porque te están trabajando, te están viendo tus movimientos, tu forma de hablar, tus expresiones corporales. Tienen pues bastante tiempo para lograr tratar de sacarte de quicio, etcétera, para ver cómo te pueden llegar a ti como persona, para que les empieces a hacer un favor de dejarlos un rato más al tiempo libre. Después te mandan, no sé, por ejemplo, ellos le llaman tienda, refrescos, sabritas, galletas, pan, leche, de lo que vendan por ahí. Y pues así va el incremento, los favores que te solicitan si te involucras, ¿no? Porque pues desgraciadamente dentro del sistema pues me percaté de muchas cosas semejantes que pues lamentablemente pues desgraciadamente pues no teníamos necesidad, ¿no? Bueno, de mi punto de vista no había necesidad porque pues uno recibe un salario y era jugoso, atractivo Para ti era suficiente, en otras palabras, sí, efectivamente, era más que suficiente para los gastos que tú para tenías cubrir eras... mis necesidades y pensar en un futuro. Uh-huh. Y te iba a preguntar, ¿por qué decidiste salirte del Cerezo?
de tu trabajo? ¿Fueron amenazas o ya sentías que estaba muy caliente? Porque se puso todo muy caliente pues, a los últimos años. En Guanajuato estuvo en los primeros lugares de criminalidad, de extorsiones, de asesinatos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿te saliste tú en los puntos más calientes o qué fue lo que te obligó a salir? ¿Te llegaron amenazas o qué dijiste? Vámonos de aquí mejor. Realmente fueron amenazas por escrito, verbales, fotografías, mandaron fotografías. ¿A dónde las mandaron? ¿Te las mandaron a tu casa? ¿Te las hicieron llegar de ahí mismo en el Cerezo, en el Dentro reclusorio? dentro de la institución, sí, hasta donde, en el puesto en el cual me encontraba, me llegaron fotografías de mi carro, de las placas, de la fachada de mi casa. Pues ¿Qué pensaste? ¿Se te fue la sangre a los talones, me imagino? sí, obviamente. Cualquiera le da miedo, ¿no? Porque alguien te está viendo, alguien rajó, alguien te está viendo afuera, ¿no? Efectivamente, pues ya es lo que volvemos. Todos tenemos un precio y lamentablemente, pues no hay buen compañerismo porque pues la mayoría por una dádiva juegan con la gente que realmente está en contra de, bueno, que está realizando sus actividades dentro de un sistema similar. O sea, lo que tú me dices que muchos de tus compañeros, los que trabajaban allí, trabajaban porque les gustaba el trabajo, porque les daba buen salario y, y no era precisamente porque eran, ¿cómo se dice?, extorsionados, sino que ellos querían hacer su trabajo al pie de las reglas que tenía el reclusorio y todo, pero la situación no se prestaba. O cómo era la situación, no se prestaba o sea, porque por lo que tú me estás diciendo, tú querías hacer el trabajo bien, te pagaban bien, los tratabas a los reos con respeto, los tratabas todos con amor al arte, lo que tú te gustaba hacer, y eso ellos no lo ven así, ellos te lo ven a ti como un enemigo. Y al final, cuando tú decides por qué te llegó a pasar todo esto, o sea, por qué te mandaron las placas de tu carro, la fachada de tu casa, ¿qué fue lo que les molestó de ti? ¿Qué piensas o qué crees tú que fue lo que pasó para que te llegaran las amenazas? El incremento sí lo sé, fue el incremento de los decomisos llevados a cabo por mi persona. O sea que tú, todo lo que querían meter ilegalmente, tú los acaparabas, los atorabas y no se los dejabas pasar y eso lo vieron como una ofrenda, como una ofensa para ellos. Efectivamente, pues es una ofensa para ellos porque pues, es algo muy remunerado dentro de estas instituciones, ¿no? Y pues llegó el punto en que, pues sí, fue por exceso de decomisos, pero bueno, pues uno estuvo haciendo su trabajo. Tampoco no lo va a pasar por alto, porque si todo se sabe, entre ellos todos, es un lavadero, hay una, entre ellos se sabe si se la fías, por ejemplo, si agarras un teléfono y se la fías a fulano de tal, ya estás con él o estás con su grupo. Oh, por ese lado lo hacías tú, de no permitir ni para uno ni para otro, para que no hubiera... Efectivamente, pues siguen siendo igual, ante todo dentro de la institución, pues no hay diferencia alguna, ni trato especial bueno, de mi parte no hubo trato especial Para nadie. ningún bando de los que por ahí se manejaban o en su momento rifaban. ¿Qué, te sales de trabajar de allí por las amenazas o cuánto duraste todavía después de esto? Duré sobre las primeras amenazas,
todavía corrí como un año, y pues sí, ya ¿Y cómo? decidí 15 días antes de una masacre de 4 compañeros, 15 días antes decidí darme de baja voluntaria. O sea que matan a a tus compañeros y 15 días antes tú te das de baja. ¿Tú piensas que ese atentado iba también para ti? Sí, sí, porque éramos, O sea, eran pues compañeros éramos tuyos un del grupo mismo de, turno y todo. efectivamente éramos 8 compañeros, mismo dormitorio, mismo turno, en ese momento pues mismas actividades. Y la amenaza fue para todos en general y se escuchaban rumores fuertes que pues, lamentablemente los llevaron a cabo. Y Pero nunca supieron de cuál, porque pues ha habido muchas masacres, ¿verdad? Pero de reclusos sí recuerdo algunos de ellos, de no reclusos, de los guardias que fueron asesinados. Y por la misericordia de Dios tú estás aquí porque 15 días antes decidiste darte de baja. Durante el año que estuviste pensando cómo era tu entrar y salir del reclusorio, cómo era con temor o que quizás me vienen siguiendo, no era nada, ¿no tenías temor de eso o qué fue lo que pasó? sí, es incertidumbre simplemente de que pues Ya no, nunca se había llevado a cabo semejante atrocidad. Y pues sí, hasta que uno no ve con sus propios ojos eh, hasta dónde puede llegar estas personas, pues desgraciadamente lo podemos nombrar sin escrúpulos, porque no te diste cuenta de quién, de parte de quién, o no quisiste saber nada de eso, ¿qué dijiste para qué? ¿Es igual? ¿O qué dijiste? ¿Fue el cartel fulano, fue el cartel sutano? ¿O de plano dijiste, no necesito saber, mejor me voy o qué? yo creo que estaba de más el saber o ignorar o querer investigar. Está de más porque pues, desgraciadamente pues, Nada, vas a saber. las agencias están coludidas y Ni pues van a investigar tampoco quién fue, ¿verdad? efectivamente. Caray, hombre. Este, ¿Cómo es tu vida el día de hoy? ¿Qué extrañas? Porque pues decidiste huir de allí, del lugar donde trabajabas, del área de tu área de trabajo, ya no fue lo mismo, de la ciudad donde vivías. ¿Cómo ha cambiado tu vida? ¿Qué es lo que extrañas? ¿Qué es lo que quisieras hacer ahora? De mi ¿Tienes temor vida, regresar o algo por el estilo? de mi vida pasada no extraño nada hasta la fecha. El primer año para mí fue difícil, muy difícil, y yo creo que algunos de mis compañeros de cualquier corporación pueden comprender de que no es fácil, te queda una secuela porque pues los adiestramientos no son fáciles, no estás tratando con personas común y corrientes de la sociedad, estás trabajando y tratando y viviendo a su vez con todo lo que no quiere la sociedad. O sea, es algo... Con personas que no tienen escrúpulos, no razonan, no. Es un poco, el primer año fue difícil, sin dormir, encerrado, por ahí. ¿No trabajabas, no hacías nada? Sí, sí, había que salir a trabajar, pero pues no te acoplas
al ritmo de vida de la sociedad. ¿Por qué? Porque pues estás tú acostumbrado a trabajar a hablar, pues, golpeado a lo mejor, ¿no? O ser de pocas palabras, o pues alguna mirada fija. No sé, son, son secuelas que pues quedan por la madrugada, levantarte, gritando, Asustado. eh, de escuchar radios de transmisión. No, es un año, es un lapso muy difícil, pero superado. Ya ahora puedes descansar a gusto por las noches. ¿Cómo te sientes ahora? Sí, mi estilo de vida este, ha cambiado, el ritmo pues ahora lo pongo yo, porque yo soy dueño de mis propios actos y pues sí, hay que tratar de desechar todo lo malo que pues por ahí quedó, porque pues, uno no queda al 100. ¿Qué escuchas qué te cuentan de allá donde vivías tú? ¿Qué te dicen cómo está la situación como para volver, para no volver? ¿Tienes temor de regresar? Porque me imagino que se sigue quedando ese temor, ¿no? Que a lo mejor siguen estando los mismos líderes, los mismos tipos, la gente mala o piensas tú que ya se calmó ese asunto. Eh, pues no, desgraciadamente no se ha calmado, va en aumento y seguirá en aumento por el mal gobierno, por permitir nuestros gobernadores, fiscales, directores, etcétera, entrar a estas organizaciones y pues yo creo que es algo que va en aumento y va en expansión. No le ves fin entonces a todo esto? No, fin, no creo que tenga fin, porque pues es un negocio muy bien remunerado y pues miedo, incertidumbre de regresar, pues un poco, pero ¿Tienes ganas de regresar? sí, sí estar lejos del país donde uno ha crecido, pues es un poco difícil, no indispensable, pero tenemos que regresar. Porque, porque hasta donde sabemos la delincuencia en Guanajuato sigue estando igual que hace 5 años. No ha cambiado nada, no sé si se necesitan cambio de gobierno, cambio de partido, que tome control de la situación, pero por lo que vemos en otros estados, en otros estados de la República Mexicana sigue estando igual la situación. Alguien es el jefe, alguien es el patrón de los gobiernos, porque con todo lo que está haciendo ahora la nueva presidenta, en Sinaloa y en otros estados, en Guanajuato se ve como que no ha cambiado mucho la situación. Entonces, la pregunta es, si regresaras el día de mañana, ¿tú te sentirías confiado de caminar por las calles o de plano dirías, vas a andar igual que antes"? Pues confiado de caminar por las calles, no se respira, yo creo que miedo. Bueno, aparentemente lo que se ve en las noticias, y yo creo que es así, se respira miedo, incertidumbre, se puede percibir, pues sí, básicamente la muerte. Desgraciadamente, pues el gobierno tiene la solución en sus manos.
simplemente de que pues no quieren hacerlo, tal vez los dejaron crecer mucho o tal vez están agarrando por ahí donativos ¿De la delincuencia? pues de ambos bandos, ¿no? Se puede decir porque pues Porque hoy en día vemos que cuando agarran a un delincuente en México y siempre pelean que no los quieren extraditar para acá. Porque aquí las leyes o los reclusorios o las instituciones son diferentes que en México. ¿Tú crees que se deba a que aquí no hay esa corrupción de la que hay en México? Por eso toman controles. Obviamente lo sabemos, ¿verdad? Pero por eso los delincuentes tienen temor de venir para acá, porque aquí no van a hacer lo que hacen en México y prefieren estarse allá. ¿Tú crees que es por que el director, los gobernadores, y tú ya me lo dijiste antes, pero en ellos está el poder de decir no, o tú crees que también están amenazados? pues está en sus manos de las altas autoridades, en este caso pues la presidencia, la presidenta, perdón, los gabinetes, porque pues un amparo, por más que pelee un recluso, pues es rechazado. Si así las autoridades quisieran hacerlo, rechazar los amparos y extraditar a toda esta gente, pero pues ya sería un convenio ahí entre presidentes de diferente país, como en este caso pues Trump y Claudia. Ya sería un convenio para extraditar a la gente, a los reos más de alto impacto. Porque me imagino que cuando estabas tú allí en Guanajuato, el poder lo tenían los reos de alta peligrosidad, que eran vamos a decir, los dueños del reclusorio. Eran los que eran líderes de carteles porque está el Santa Rosa de Lima y está el cartel de Jalisco Nueva Generación. ¿Los líderes de estas dos organizaciones eran los que regían este lugar? ¿O porque no puedo creer que vamos a decir, uno que robaba una casa, o lo que se metían o vamos a decir, un homicidio común, ¿no? De parte de los carteles, estaban ahí, pero no eran como que ellos controlaban todo, sino que eran los grandes líderes de allí, ¿no? Me imagino. O sea, la pregunta es que siempre va a haber, mientras no se acaben con los carteles, no se va a acabar esto dentro de las cárceles, ¿no? Efectivamente no se va a acabar, porque pues hay mucha gente de poder que puede lograr controlarte a mil internos, y pues es gente que realmente pues hay que considerar las palabras de cómo llegar a conversar con él, porque pues sí, son bastantes irritables de repente, pues, cuando no les va bien sus negocios, ¿no? Pero no, pues, No le ve salida. no veo salida, no veo solución alguna, a menos que nuestras autoridades digan otra cosa, que dudo mucho. Muy bien. Bueno, Arturo, pues muchas gracias por tu tiempo, por lo que nos has compartido. Esperemos que las cosas mejoren y las cosas te vayan mejor en tu vida, con tu familia, con aquel ser que se quedó, me imagino, como todos nosotros tenemos seres queridos en México, y
y que las cosas se compongan y algún día puedas regresar a tu lugar de origen con aquella tranquilidad, aquella paz. Y solo en Dios esperamos de que eso suceda, ¿verdad? Porque no hay otra forma, no le vemos salida de otro lugar. Que Dios le dé esa paz a Guanajuato, como a otros estados de México, que desgraciadamente la maldad ha crecido, como dice la Biblia. Efectivamente, no, pues muchas gracias por su tiempo. Esperemos le haya servido este cuestionamiento que me realizó y pues básicamente es simplemente lo que mi punto de vista y lo que se ve dentro de las instituciones y del gobierno por ahí. Básicamente lo que viste tú y que por pura misericordia de Dios estás aquí porque tus compañeros que masacraron, eso lo salió en México, en Guanajuato salió hace algunos años atrás ya, de cómo los masacraron y pues era cuando estaba en su auge los carteles que siguen, ¿verdad? Pero yo recuerdo esa noticia y gracias a Dios estás aquí y que todos tus compañeros que están con vida, porque no eran nada más unos, eran bastantes, me imagino que ya no están trabajando ahí con todo eso que sucedió, como tú y muchos a lo mejor se salieron porque no vale la pena que te pagaban bien, pero pues, está de por medio de tu vida. Pues sí, lamentablemente pues es un capítulo de mi historia y así como pues uno tuvo historia, pues mis demás compañeros tienen su propia versión, pero pues es aún más pegada a la realidad y a lo que desgraciadamente se está viviendo en ese y muchos estados de nuestra República Mexicana. Bueno, Arturo, muchas gracias, que Dios te bendiga y gracias por tu tiempo. Igualmente, muchísimas gracias, que estén muy bien. Saludos a toda la gente. Hasta luego.